Buenas tardes a todos. Estáis escuchando Diario del Jarama. Hoy nos acompaña Merce, madre de 3 niños, Marcos, Alex y Martina. Dinos las edades. Hola, buenas tardes. Marcos tiene 9 años, Alex 6 y Martina 4. Muy bien. Bueno, Merce, aparte de otras cosas maravillosas que tiene, ha decidido educar o cuidar o acompañar a sus hijos en casa en vez de llevarlos al colegio. Sí, ¿sí? Efectivamente. Muy bien. Bueno, ¿cómo decidiste? ¿En qué momento decidiste tú no los voy a llevar al colegio? Bueno, pues en realidad creo que fue un proceso. Obviamente en el momento en que lo decides es cuando ya llega el tope de edad, que son los 6 años, y tomas una decisión, pero en realidad lo estás decidiendo cada uno de los días de tu vida, porque en cualquier momento puedes volver al sistema. Entonces Marcos había ido a la guardería, si no a los 6 meses, pero sí fue al año y medio. Y bueno, su experiencia no fue buena. Entiendo que como muchos de los niños, él caía enfermo cada 2 por 3. Yo trabajaba, pasaba las noches en vela y el niño tenía que acabar siendo cuidado por la familia. Entonces, después de 3 meses, decidí que podía estar igualmente con la familia sin tener que pagar una guardería y sin tener que estar enfermándose. Estuvo así un tiempo, más o menos un año, y luego volvió a incorporarse a la guardería, a otra diferente, en otra ciudad, porque yo seguía trabajando y ahí no teníamos familia que nos apoyara. Entonces ahí hizo como 7-8 meses en esa escuela. Nunca terminó de adaptarse. Para él era importante el vínculo, la cercanía con sus padres, con su familia, y era como que la separación siempre era mala, siempre era dolorosa. Está como bastante normalizado en esta sociedad, pero bueno, yo creo que si una persona llora, tenga la edad que tenga, no es beneficioso para ella. Así que yo tenía idea de tener más niños, de ampliar la familia, y la verdad es que no me gustaba lo que veía a mi alrededor, niños llegando a las guarderías muy temprano, por tener que atender un trabajo, los padres, cuando el nivel adquisitivo era bastante elevado, ¿no? No me encajaba. Así que dejé el trabajo y volví a quedarme con Marcos en casa. Pronto me quedé embarazada y bueno, ahí volvimos a nuestra ciudad de origen, y cuando nació mi segundo hijo justo coincidió con que Marcos tenía que incorporarse a P3, a infantil de 3 años. Entonces, él solamente iba 3 días por la mañana, yo me quedaba en casa con el bebé, con Alex, y mi pareja trabajaba en casa. Y él me comentaba que en esas 3 horas, él y otro amigo se encontraban en el patio y comentaban que se sentían tristes, que echaban de menos a los padres. Por otro lado, desde que Marcos nació, entiendo que por nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, habíamos incorporado siempre a Marcos y lo habíamos incluido en todas las tareas. Él cocinaba con nosotros, hacía repostería, si había que hacer algo de bricolaje, pues también lo hacía, nos ayudaba siempre a su nivel y sin riesgos. Pero ahí también veíamos que él desarrollaba una seguridad, un cuidado también, porque le estábamos respetando sus ganas de participar, sus intereses, su psicomotricidad, muchísimas cosas. Pero igual que le permitíamos, los límites no eran arbitrarios, entonces eran para cuidarle. Así que él esto lo entendía perfectamente y él tenía cuidado. Cuando le decíamos cuidado con esto, por este motivo, él lo entendía porque no tenía exceso de noes, no tenía exceso de limitaciones. Y entonces, bueno, también había sido un niño que había tenido mucho contacto con la naturaleza, habíamos salido mucho al campo, a pesar de que en ese momento vivíamos en piso. Él veía pues la floración de los árboles, la maduración de las frutas y lo vivía bastante intensamente, ¿no? Siempre teníamos como mucho vínculo con él.
Así que cuando llegó a la escuela, una de las cosas que él empezó con muchísimas ganas. Y una de las cosas que me dijo la maestra es que ella no tenía tiempo para estar siempre respondiendo a las preguntas que él le hacía. Que si acaso al principio de la mañana, algún día podía atender algunas, ¿no? Luego, ahí yo pensé, por ejemplo, que si no tienes tiempo para atender a un niño de 3 años, es que quizás algo está fallando. Porque somos personas y estamos dejando a nuestros hijos en un lugar para que les atiendan. No, mi objetivo no era que mi hijo con 3 años aprendiera un montón de datos que puede aprender a lo largo de su vida. No sé, en este sentido creo que nos olvidamos un poco de la humanidad de las personas, ¿no? De los sentimientos. También sé que hay mucho tipo de profesional en las escuelas, ¿no? Pero casualidad que a él tuvo esta experiencia. Luego, por otro lado, él tenía intereses por ciertos materiales, por ciertas actividades, y bueno, tampoco había lugar para eso. Tenían que hacer en determinado momento lo que tocaba y de determinada forma. También cuando él necesitaba ir al baño, o bueno, cuando había un momento para ir al baño todos, en fila. Y si él no lo necesitaba, pues también se veía obligado. O para beber agua, ¿no? Entonces era como muy prusiano el ambiente en el aula. Y bueno, él estuvo yendo 2 meses, empezó a quejarse, empezó a hacer peleas con él para ir a clase, no quería. Luego, bueno, pues dijimos, venga, si es que está el padre en casa, estoy yo en casa, estamos todos. Bueno, pues esto no está funcionando, vamos a dejarlo un tiempo. Estuvo 2 meses en casa y luego lo volvimos a intentar y fue imposible. O sea, era un trauma, era horrible. Y bueno, nos planteamos que con 3 años aquello no tenía sentido. Y pensamos, bueno, pues vamos a esperar un poquito a ver qué pasa, a ver cómo acompañamos esto que le está pasando. Y bueno. ¿Cómo te sentías tú cuando dejabas al niño en el colegio realmente? Pues en realidad yo lo he pensado muchas veces y yo no tenía sensación de que él estaba abandonando. Uh-huh. Yo tenía porque en aquel momento quizás no tenía la misma conciencia que tengo ahora, pero en aquel momento tenía la idea de que, bueno, pues que lo dejaba en un lugar donde iba a aprender, donde iba a estar con amigos, donde iba a encontrar un espacio con iguales para jugar, divertirse. Mi actitud creo que era buena, pero sí que empezó a cambiar absolutamente en el momento en que vi cómo él reaccionaba, cómo él se encontraba y también cuando fui a hablar con la profesora varias veces y las respuestas que me daba, ¿no? Uh-huh. Ella a su hija la iba a meter en una guardería con 8 meses para que socializara. Entonces, no es cuestión de juzgarlo, pero obviamente estábamos en 2 posiciones de vida algo distanciadas. Entonces no era la línea con la que yo quería, que yo quería seguir. Y al niño no le estaba yendo nada bien. De todas maneras, esto no llega de repente, porque yo me imagino que la manera de criar a tus hijos es muy distinta, ¿no? Desde un principio, desde que tú recibes a tu hijo, te lo ponen encima, tu manera de verlo cambia, ¿no? Con respecto a cómo lo ve a lo mejor otras madres. Supongo. La verdad que, bueno, he conocido todo tipo de madres en este tiempo, pero sí que es verdad que yo tenía unas ideas muy, muy diferentes a las que luego he seguido. Hablas de la crianza consciente, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué puede ser eso? Bueno, pues a mi entender, la crianza consciente es una crianza en la que estamos conectados con la persona con la que estamos relacionándonos, ¿no? Tenemos en cuenta sus necesidades como ser humano. Y bueno, estamos en la sociedad en la que estamos con los pros y los contras y las maravillas que nos encontramos, pero no siempre podemos satisfacer todo, pero al menos ser conscientes de ello y relacionarnos con la persona que tenemos enfrente con amor, con empatía, con cariño, teniendo en cuenta lo que está sintiendo y bueno, haciendo lo que se pueda. ¿Qué crees tú que es respetar a un niño? Pues yo creo que respetar a un niño es lo mismo que respetar a un adulto. Sí que tenemos que nuevamente ser conscientes de cuáles son las necesidades de un niño. Un niño como ser humano, como cría de ser humano que es, necesita un contacto físico. Porque los mamíferos necesitamos contacto físico. Vemos a las camadas de gatos o de perros o de lobos o cualquier tipo de mamífero, incluso los delfines, las ballenas. Necesitamos un contacto físico porque nacemos inmaduros. O sea, somos de las especies animales la que nace con una inmadurez mayor
Y, por ejemplo, no esperaríamos que un canguro, cuando nace su cría, la sacara de la bolsa y la dejara en un nido o en una guarida, una madriguera. Las crías de humano necesitan el contacto para regular su calor, su respiración, su seguridad, su socialización, para empezar a relacionarse con el mundo desde un entorno seguro que es la madre o la figura de referencia. ¿Tú crees que escuchar a un niño pasa por escucharse a uno mismo? Totalmente. Lo que pasa es que la mayor parte de los adultos, por la experiencia de vida que hemos tenido, digamos que en esta sociedad en la que estamos, hay muchos tienes que, debes que, y hay mucha desconexión de esas necesidades de humanos que tenemos, como una necesidad de movimiento, una necesidad de amor, una necesidad de socializar, una necesidad de pasión por lo que haces, ¿no? Como que los adultos tenemos muy asumido el tienes que. Tengo que hacer este trabajo aunque no me guste, tengo que seguir con esta relación aunque no me nutra, tengo que ir a ver a determinadas personas aunque no me caigan bien. Y como ese es el lenguaje que tenemos con nosotros mismos y la relación que tenemos con nosotros mismos, eso nos desconecta de nuestra propia esencia, de lo que realmente nos apasiona, de lo que realmente sentimos. Así que lo que conocemos es lo que hemos aprendido, lo que han hecho con nosotros, es el tienes que cumplir con tu obligación, tienes que estarte quieto, no tienes que molestar, no tienes que moverte tanto, no toques, no mires, no preguntes. Entonces, obviamente tiene que ver con una relación, una conexión con nosotros mismos para poder conectar y escuchar, a veces sin palabras incluso, qué es lo que está necesitando la otra persona. Porque además, cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes. Unos necesitamos movernos más, otros menos. Unos tenemos interés, habilidad o don para la música, para las letras, para nuestro cuerpo. Y pienso que si cada uno seguimos nuestra pasión y nuestro don en la vida, habría una sociedad mucho mejor. Si yo pongo mi energía y mi esfuerzo en algo que se me da bien, y que además, como se me da bien, me gusta y le pongo pasión, el resultado va a ser mucho mejor a nivel de resultado y yo como persona voy a crecer. Sin embargo, si tengo que esforzarme por algo que no se me da bien, que no me gusta, que no me motiva, el resultado va a ser peor que si lo hiciera otra persona que tiene don para ello. Y yo como persona voy a ir perdiendo energía, voy a ir desmotivándome, apagándome. De hecho, la depresión es una de las enfermedades que está subiendo cada vez más. Y es porque no estamos conectados, no nos escuchamos y por lo tanto no podemos escuchar a los de alrededor. Quizá no sabemos ni siquiera lo que queremos, ¿no? Sí, es algo que es muy común. Sí. Por eso yo misma no soy hoy en día como he sido antes. No, cuando comencé mi maternidad tampoco tenía este nivel de conciencia, porque voy aprendiendo cada día. Uh-huh. ¿Te has arrepentido alguna vez de quedarte en casa con ellos? Nunca. Nunca. Habrá días mejores, hay días peores. He tenido varias crisis incluso de días, o sea, de un día. Y al final siempre acabo llegando a la misma conclusión, y es que ningún camino es todo de rosas. Si dejara a mis 3 hijos en el colegio y me fuera a trabajar, veo otras madres que lo hacen y eso también conlleva prisas, conlleva estrés, conlleva que estás descontenta con esta profesora este año y con el otro profesor al año siguiente, o que es que mi hijo tiene este problema en el cole. O sea, creo que las dificultades o los obstáculos son naturales en la vida y que la diferencia es cómo tú los abordes, que no hay ningún camino perfecto, o de rosas o rosa, sino que rosa puede ser tu actitud, es la forma en que tú afrontes eso. Entonces, arrepentirme nunca. Bueno, una crisis es una manera de crecer, ¿no? Por supuesto. Es como los niños cuando tienen fiebre y de repente al día siguiente les ves que están más grandes. Sí, han sí. crecido. Puede que te estén escuchando o más adelante te escuchen madres en que, bueno, pues piensen que a lo mejor también se pueden quedar en su casa con los niños. ¿Y por qué miedos has pasado tú que puedas darle ya la solución a esas madres que te escuchan? Pues sí, la verdad es que es algo que asusta mucho a la gente, ¿no? Es un tema, el de la desescolarización es un tema como que
hay muchos vacíos y muchas lagunas. Y yo recuerdo con mi hijo de 3 años, que obviamente nunca quieres perjudicar a un hijo, mi hijo de 3 años me estaba diciendo a gritos, además, algo, me estaba dando un mensaje. Yo había tomado la decisión de no llevarle al colegio y por la noche cuando te acuestas, todas esas preguntas que te hace la gente, todos esos miedos te vienen a la cabeza, ¿no? Y te retumban y estás pensando y buscando la solución y planteándote y cuestionándote. Y por ejemplo, un miedo muy común es el de la socialización, ¿no? Es que si no va al colegio no va a socializar. Entonces aquí hay varios puntos que aclarar, ¿no? Yo no estoy segura de si en la escuela es el lugar de socialización, porque normalmente, bueno, al principio hay más libertad, pero conforme van avanzando los cursos hay menos. Entonces, tiempo para hablar con el compañero no hay mucho. De hecho, en muchas ocasiones es castigado. Y bueno, tienen unos espacios de recreo en los que pueden socializar efectivamente, pero también es verdad que no socializan con quien eligen relativamente, porque los adultos, por ejemplo, podemos escoger si nos relacionamos con gente de otros barrios, con gente de otras aficiones, con gente con la que tenemos cosas en común que nosotros elegimos, pero no estamos limitados a relacionarnos con la gente que vive en nuestro barrio, que tiene nuestra edad y que le gustan las mismas cosas o diferentes que a nosotros. Entonces los niños en ese ambiente en el que están, cuando tienen espacio de relacionarse, a lo mejor no coinciden en gustos o no conectan con sus compañeros de clase. Creo que mucha gente se siente identificada con esto. O con el profesor, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros adultos no soportamos a nuestro jefe? ¿Y cuánto tiempo duramos en ese trabajo? ¿O en qué condiciones, no? Entonces estamos pidiendo que un niño, con toda la energía que tiene, que le brota, que se mueve, que habla, que tiene muchas necesidades dentro de expresión y de expansión, está metido en un aula en la que tiene que estar quieto, callado y muchas veces haciendo lo que una persona con la que no se lleva nada bien le está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo invito a que a los adultos nos planteemos cómo nos encontraríamos en una oficina con esas condiciones. Y, sin embargo, los niños que no están escolarizados pueden elegir su ambiente, pueden elegir sus intereses. Hoy en día ya cada vez hay más familias que se reúnen en grupos a través de las redes sociales y, por ejemplo, en el grupo en el que estoy yo aquí en Madrid hay prácticamente una actividad o incluso 2 diarias. Las familias se reúnen en casas y hacen actividades que sean del interés de los niños y los niños que están interesados en ello se apuntan. Y luego, si no tienes gente cerca que lleve esta línea de educación, pues siempre puedes unirte a las actividades extraescolares del lugar donde vives, que mis hijos también lo hacen, ¿no? Conozco muchas familias que también lo hacen, con lo que el tema de la socialización es un mito. Otro tema es el tema de los niveles académicos, ¿no? ¿Alcanzará mi hijo el nivel académico? Bueno, pues igualmente hace muchos años yo tenía un amigo que con 30 y pico años hizo la preparación para el acceso a la universidad y bueno, en unos meses lo preparó y lo sacó. Con lo que, por mal que lo hagas con tu hijo y por poco que le escuches y que le acompañes, imagínate que en toda la infancia no le enseñas nada, bueno, pues en unos meses podrá prepararse el acceso a la universidad y acceder si es lo que él desea. Pero de todas formas, si tú estás presente con tu hijo, si sigues sus intereses, si te hace una pregunta y en lugar de darle una respuesta evasiva o una respuesta breve, le das una respuesta y además le amplías información o lo llevas a un museo o le pones un documental y le acompañas y buscáis en libros y vais a la biblioteca y hacéis actividades relacionadas con eso, es que tiene tiempo para aprender de sobra. Otra cosa que he experimentado yo con mis hijos es que, y bueno, creo que aquí también nos veremos reflejados muchísimos de nosotros, es que cuántas cosas hemos aprendido de memoria, hemos hecho el examen y no digamos que después no nos hemos acordado de nada, sino 1 año, 2 años o 3 años más tarde lo hemos olvidado todo, siendo generosos, ¿no? Sin embargo, cuando tú tienes un aprendizaje empírico, que es a través de la experiencia, a través del entusiasmo, que está tu pasión, no tu pasión, pero sí tus sensaciones, tus emociones, eso queda grabado y ya no se te olvida.
O sea, yo he explicado cosas a mis hijos que pensaba que no las iban a entender por la edad y me he sorprendido porque es que de esa explicación me han hecho otra pregunta más evolucionada todavía. Y entonces ellos lo están viviendo, lo están sintiendo y no se les olvida. Por ejemplo, mi hijo Marcos, él ha aprendido a multiplicar y yo no le he enseñado. Y entiendo que ha sido con los Lego. Entonces, bueno, no le he enseñado significa no me he sentado con él en una mesa a hacer el sistema de la multiplicación y de la división. Pero sí que he estado jugando con él, he estado presente, hemos estado haciendo, no sé, es que ejercicios de matemáticas se pueden hacer en la cocina, mientras cocinas, repartiendo caramelos, no sé, en cualquier momento hay matemáticas, en cualquier momento hay física, en cualquier momento hay química. Eso está en nuestras vidas, entonces no necesitamos sentarnos en una mesa a leerlo en un libro, lo podemos vivir. Y otro ritmo otro miedo muy común, que ese también lo he sentido, por ejemplo, lo he actualizado en varios momentos de mi vida, porque los otros son como más intelectuales y la solución la ves enseguida. Pero por ejemplo, mi hijo Marcos, desde los 2 años empecé a presentarle materiales con letras, con dibujitos de letras, la A del avión, con un avión detrás, y a él es que no le interesaba nada. Enseguida se le iba la atención hacia los Lego, hacia las construcciones, era más motriz y aquello no le iba hacia la física, mami, esto gira, y ahí tenía su pasión puesta. Entonces, de vez en cuando le he ido ofreciendo ese tipo de material y es que su atención, él estaba intentándolo, hacía un esfuerzo tremendo, pero es que no lo podía evitar, no le interesaba nada. Y creo que a nosotros adultos nos pasa, aunque ahora mismo podamos pensar, es que tiene que aprender a leer. Claro, sí aprenderá a leer, pero si a nosotros nos intentan explicar algo que no nos está interesando nada, ¿cuántos de nosotros no recordamos algún momento en que es que nos dormimos del aburrimiento? Y él poco a poco en casa tenemos las letras magnéticas pegadas en la nevera, tenemos libros por toda la casa, que le encantan los libros, le encanta que yo se los lea. Pero los libros le encantan. Entonces, poco a poco ha ido aprendiendo a leer y a escribir. Entonces, bueno, pues sí, quizás con 8 o 9 años es la edad en la que le he visto más suelto, ¿no? Que decir, bueno, pues ya se siente cómodo, más o menos. Pero hasta ahora él ha dicho siempre, no, es que yo no sé leer y escribir. Y era, bueno, sí que sabe, pero quizás no es su habilidad más destacada, por supuesto, y no se siente cómodo y entonces no le llama la atención, no quiere explorar ese camino. Sin embargo, Alex, con 6 años, ya lee y escribe. Y igualmente, yo no me he sentado para leer y escribir con él, pero hay materiales por toda la casa y hay interés. Entonces, todos los niños, creo que todos los adultos podemos recordar a los niños de 2, 3 años, o más pequeñitos incluso, metiéndose todo en la boca, tocándolo todo, abriendo todos los cajones. Entonces, la curiosidad es innata en el ser humano, es necesaria para su desarrollo. Y si no la cortamos ahí, si no la frenamos y le decimos al niño no al descubrimiento, no, porque en realidad no es no abras ese armario. Son tantos noes que el mensaje que llega a grabar es no a la iniciativa, no a la exploración. Entonces, claro, llega una edad con la adolescencia que ya están hartos de noes y claro, es que ya no le quedan ganas de seguir explorando ni curioseando pero si dejas que el niño explore y escuche nuevamente, se conecte con sus necesidades cognitivas y yo, por ejemplo, yo no puedo ahora, a día de hoy nutrir la necesidad de aprendizaje de mi hijo Marcos. O sea, es incansable. Y ahora tiene 9 años. Uh-huh. ¿Cómo ves el futuro? Pues mira, si te soy sincera, no veo el futuro en este aspecto. Porque nunca me planteé llegar a hacer esto. Ni siquiera sabía que existía la posibilidad. Había escuchado que algunas personas raras de otros países lo hacían
Y nunca fue una opción dentro de mi mente. Por eso te digo que yo empecé mi maternidad con unas ideas muy distintas a las que vivo ahora mismo. Entonces, vamos un poco evolucionando día a día, escuchando las necesidades, intentando disfrutar lo que nos gusta de nuestro día a día e intentando mejorar aquello que no nos gusta tanto. Y bueno, opciones hay para obtener los títulos, opciones hay para enrolarte en el sistema. Como te he dicho, cada día puedes volver a él. Y mi idea de futuro es, mi objetivo a futuro sería conseguir que, por la vía que sea, ellos consigan ser quien necesitan ser y alcancen aquello que quieran alcanzar. Es mi único objetivo. El método, el camino, la verdad es que no lo tengo fijado porque ya no sabía que iba a llegar aquí. ¿Y ha habido alguna vez un miedo así profundo que a lo mejor no hayas visto con respecto a poder soltar a tus hijos? O sea, la sensación de que a lo mejor quedarte enganchada, bueno, yo he decidido esto y quiero seguir haciéndolo, o sabes, tienes claro que en un momento dado, cuando ellos decidan, no, es como mis gallinas. Hay un momento dado en que el día 20 no sé cuántos, que el pollo deja de ser pollo, la gallina le pega un picotazo y le manda fuera de casa. Me imagino que algo tan drástico, ¿no? Pero si hay algo en ti que no sé, a lo mejor no, a lo mejor lo tienes muy claro. No sé. Sí, obviamente. Esto creo que como todo es un proceso, como el tema de la desescolarización, como el tema de la conciencia, también ha sido un proceso, ¿no? Entonces, yo era una persona que me había llevado un camino muy, muy en lo intelectual. He pasado mi vida estudiando, o sea, mitad de la vida estudiando y la otra mitad estudiando y trabajando. Entonces, yo mis días los pasaba entre libros y entre academias y siempre con un objetivo más allá. Ahora quiero hacer este curso. Y bueno, he pasado al principio por una metamorfosis y una escucha, nuevamente, una toma de conciencia de estoy perdiendo mi vida, estoy desperdiciando mi tiempo, porque también es otra pregunta que te hacen gente, ¿no? Y en realidad a las conclusiones lo que he escuchado dentro de mí es que, primero, que eso ya lo he hecho. No significa que no lo vaya a volver a hacer, porque mis hijos crecerán. Pero aparte ya lo he hecho. Es como que tengo nutrida esa parte. Pero además, ¿qué soy yo? O sea, yo soy una proyección laboral. ¿Por qué yo estoy desperdiciando mi futuro o mi vida y una maestra no? O una cocinera no? O una limpiadora no? O una enfermera no? O una psicóloga no? Porque digamos que eso es como todo más bien como lo que hago, ¿no? Lo que hacemos cualquier madre o cualquier padre que estemos conectados con nuestra paternidad o maternidad y que estemos presentes en casa, ¿no? Entonces, todo eso sí, me lo he cuestionado mucho. En realidad, ¿tiene más valor el hecho de que salga de casa a hacer una labor fuera para otras personas y que me paguen por ello? ¿Y por qué no me quedo en la mía y lo hago para los míos y los cuido como yo siento y como puedo? Porque no lo hago mejor que nadie ni peor que nadie, pero es mi familia y yo he elegido tenerla. Entonces, la verdad es que de esta forma se me disiparon enseguida las dudas. Si yo he decidido tener unos hijos, es para cuidarlos. O sea, en la cabeza de nadie entra tener un perro y no sacarlo a pasear, ¿no? Es la necesidad que tiene el perro, o tener un gato y no ponerle la tierra, no alimentarlo, ¿no? Entonces, si tienes hijos, bueno, pues ¿por qué no quieres estar con ellos? Y bueno, y todas las opciones son válidas, por supuesto, pero en mi proceso, la forma en que he conectado con no sentirme mal es desde ahí, ¿no? ¿Por qué va a tener más valor salir a hacerlo fuera que hacerlo dentro? Y sí, efectivamente, crecerán. De hecho,
ya lo voy viendo, ¿no? Hasta ahora, pues la Peque tiene 4 años y es como que ha tenido un tiempo de más apego, ¿no? Y ha podido ver días o periodos en los que yo me he sentido, pues sí, como un poco más asfixiada, más ahogada, más bloqueada, ¿no? Porque además Marcos tiene mucha necesidad y tiene mucha necesidad de movimiento, de socializar, y la pequeña es como que no lleva un ritmo tan rápido, ¿no? Entonces sí que a veces hay ahí una diferencia entre los ritmos de uno, los ritmos de otro, los ritmos tuyos, ¿no? Pero ya tengo uno de 9 y ya voy viendo el proceso, ¿no? Y también voy viendo el proceso de Martina y voy viendo mi proceso, que Martina ya se ha quedado a veces a comer en casa de amigos, o se va alguna tarde a jugar a casa de un amigo y yo me quedo súper tranquila y súper bien, ¿no? Y voy como necesitando esos ratitos de mi intimidad conmigo misma, ¿no? Por eso tampoco tengo miedo a eso. Llegará. ¿Y tú eres consciente de lo que has roto en la sociedad? Pues... Has roto una serie de creencias, has roto un esquema muy arraigado. Sí. Y eso se expande. Sí, la verdad es que sí que soy consciente. También soy consciente de que no llego a todo el mundo, ¿no? Pero sí que en muchas ocasiones que... No hace falta. La verdad que sí, supongo que poco a poco es mucho más efectivo. Hay muchas Merces que también lo están extendiendo, entonces sí, tampoco te agobies. Sí, pero sí que veo que cuando lo comento con alguien en un parque que se interesa por el tema de la escolarización o por el tema del porteo antes o por de lactancia prolongada o por el colecho, por cualquier tema que está vinculado a una crianza respetuosa, consciente, conectada, sí que es verdad que he visto brillo en los ojos de la gente. He visto, a mí me gustaría. Eso lo he visto mucho. Y esto, yo tengo un blog muy modesto y esto me invitó hace 4 años a empezar a escribir precisamente para compartir, porque es que también en mi casa, por ejemplo, han venido voluntarios y han venido voluntarios muy interesados, ¿no? Incluso gente que ha estudiado pedagogías alternativas, pero claro, una pedagogía alternativa sigue siendo un método y bueno, con varios alumnos por aula, bueno, es más respetuoso, es mejor, pero les interesa el tema de la autorregulación, del autoaprendizaje, cómo funciona, ¿no? Una familia que intenta escuchar los ritmos individuales y acompañarlos, ¿no? Y con sus pros y sus contras siempre veo brillo en la gente, en los ojos de la gente. Bueno, yo de todas maneras creo que lo tuyo es un arte. Es un arte de coordinar ritmos y bueno, quizá por eso también eres una persona que se dedica a la música o que hoy he descubierto que toca la viola, entre otras cosas, para que veáis lo que es Mercé. Es un arte el poder compaginar y que, hombre, es muy importante tener una pareja sí, que te apoye en esto. Esto tú sola es muy complicado hacerlo, ¿no? Sí. Pero el poder compaginar tu vida de mujer, ¿no? de madre, me parece muy bonito. Y lo que dices tú, que has visto brillo en los ojos de mujeres, me imagino, porque en el fondo todas nos gustaría hacer eso. Sí, supongo que sí. Y bueno, no sé si es un arte, es muy bonito, sí, y es enriquecedor. No siempre es fácil, pero como te he dicho, creo que nada es siempre fácil, pero sí que te hace cuestionarte, te hace crecer, te hace escucharte y escuchar a los demás. Es que esto es lo que me hace no tener dudas. No, ahora mismo, en el punto en el que me encuentro y desde hace unos años, no encuentro otra forma de vivir. No encuentro una forma de vivir desconectada de las emociones y de las necesidades individuales, que no significa que siempre se puedan cubrir, pero creo que todos podemos recordar algún momento de crisis en el que hemos vivido o de duda, y que hemos tenido, supongo que muchos de nosotros hemos tenido la persona que nos apunta con el dedo, nos enjuicia, nos dice tienes que hacer esto y olvida tus emociones y sigue por este camino. Y también
creo que a todos nos hubiera venido bien, algunos lo hemos tenido, otros no, pero creo que siempre nos viene bien aquella persona que no nos enjuicia, que nos respeta y que en algún momento se sienta a nuestro lado a escucharnos o a no escucharnos porque necesitamos silencio, pero respeta ese proceso en el que estamos y nos dice, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? ¿Qué necesitas? Entonces creo que eso lo necesitamos todos. Y yo ahora mismo, ya te digo que unas veces lo podré hacer mejor, otras peor, porque efectivamente son 3 para mí. Y sí que... Pero no puedo vivir de otra forma. Y sí que aquí sale mucho la necesidad de una tribu. Claro. Ahí sí que es muy evidente. Sí que una pareja que te apoye es fundamental, porque es fundamental a nivel logístico, a nivel económico y también a nivel emocional, porque en algunos momentos a ti te cuesta, ¿no? Se tienen que sostener de cierta manera. Sí, es súper importante. Pero veo que al final se enriquece todo el mundo, incluso tu pareja, porque claro, también ella se plantea cosas, ¿no? Y también ahí, pues eso, existe un crecer de la pareja juntos. Para mí, ya te digo, no me gusta hablar de crianza consciente, sino de una vida consciente. Sí. Y a nivel legislativo, de cómo... ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, pues a nivel legislativo, la verdad es que hay un vacío legal. La ley española... Bueno, pues dice que a los 6 años es obligatoria la escolarización y la Constitución española dice que los padres tienen derecho a elegir libremente la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, en principio no suele haber problemas, a no ser que te encuentres con alguien que te denuncie. En algunas ocasiones han sido el ir al médico o familiares o vecinos. Es como lo más habitual. Pero incluso en el caso de que te denuncien, depende de la vía por la que te denuncien, se estudia tu caso o directamente vas a un juez. Pero aún así también aquí hay mitos, porque a mí yo en muchas ocasiones he escuchado te van a quitar la tutela o te pueden quitar la tutela. No conozco ningún caso. Lo que te pueden hacer es obligar a escolarizar. Y de esto sí que conozco varios casos, no personalmente, pero sí en los medios, en las redes sociales. Y bueno, aún así, si te obligan a escolarizar, hay formas de desescolarizar también. O sea, dices que te vas a otro país y el expediente queda en tierra de nadie. Te mudas, eso sí, tienes que mudarte, pero el expediente queda en tierra de nadie. Y bueno, también hay otras vías de legalización. A día de hoy hay varias academias online que en realidad, bueno, son academias de padres y de ellas recibes cierto apoyo, pero en realidad, digamos que su tarea es más bien gestionar tu expediente académico con una escuela en Estados Unidos en la que te matriculas. Entonces, tú acudes a ellos online, tramitas una matriculación en una escuela estadounidense y ellos, como allí sí que es legal, siguen cierto seguimiento, pero bueno, cierto seguimiento pueden ser fotos de lo que el niño haga, un proyecto cada trimestre, algo mucho más ligero, ¿no? Y luego, por otro lado, también yo encuentro una dualidad en la sociedad. Creo que esas denuncias son debido a los miedos y al desconocimiento, ¿no? Porque hoy en día está muy extendido el tema de los proyectos educativos, escuelas libres, alternativas. Y es como que está muy normalizado y todo el mundo lo ve bien, o bueno, mucha gente lo ve bien, ¿no? Y ahí no nos surgen miedos, ahí no nos surgen dudas, ni nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos que esos niños van a ese proyecto o a esa escuela alternativa. Y sin embargo, se encuentran en la misma situación. Esas escuelas no están regladas por el gobierno, no siguen un currículum, pero parece que lo vemos con mejores ojos. Entonces la única diferencia es que tú llevas a tu niño a un centro, algunos, probablemente casi todos con un horario flexible, pagas una mensualidad y en ese centro tienes tiene más o menos como tienes la garantía de que se siguen unas líneas mucho más respetuosas. Pero bueno, también tengo experiencia de otros padres que han llevado niños a proyectos alternativos y no les ha gustado el trato que recibían, ¿no? Bueno, ahí ya entran muchísimas cosas. Cuestión de trato o cuestión de expectativas que tengas tú
o cuestión de sistema educativo o sistema de acompañamiento. Ahí entran, hay un abanico tremendo, ¿no? Igual que en el tema del homeschooling o unschooling, que es lo que hacemos nosotros, hay un abanico de opciones y de formas de llevarlo a cabo. En el tema de las escuelas alternativas también. Pero la diferencia es como a los ojos de la sociedad, ¿no? Parece que eso sí que lo aceptamos. Supongo que es porque llevas a tu niño a un centro y pagas por ello, no sé. Pero ahí, por ejemplo, yo veo un tema de vínculo, ¿no? De vínculo, de escucha, de conexión con los padres, que igualmente se puede hacer por la tarde, ¿no? Cuando sacas al niño del centro. Entonces, si tienes que trabajar, pues me parece una opción genial. Porque, bueno, pues sí, tu niño está en un lugar con otros niños y con un ambiente mucho más respetuoso y adaptado a sus necesidades. Pero el tema legal en realidad es el mismo. Y normalmente eso no lo tenemos en el foco. Dinos el nombre de tu blog, si quieres. Bueno, pues es un poquillo complicado porque está en valenciano, pero bueno, es Trosset y Caramel con 2 S. Y bueno, en realidad me gustaría aportar más a él o nutrirlo más de lo que lo hago, pero siempre digo que es que estoy nutriendo en mi casa, ¿no? En mi día a día. Y hay veces que tengo varios artículos por ahí escritos en libretas porque pongo mucha pasión en ello, porque en realidad el blog tiene sentido por mi vida. Pero si me centrara en el blog, mi vida no sería la que es. Entonces, bueno, hay veces que a la noche no tengo fuerzas, o incluso hay veces que a la noche dedico ese tiempo a estar con mi pareja y a atenderle a él o a que él me atienda a mí y a que nos escuchemos, que también es igual que, o sea, no es solo a los niños, es un círculo familiar y si uno está mal, nos caemos todos. O sea, si uno está mal y no le atendemos, nos caemos todos. Entonces, también es necesario esos espacios de que cada uno de nosotros esté satisfecho. Pues muy bien. Mercè, ¿tienes alguna cosa? ¿Se te ha quedado alguna cosa en el tintero así que quieras? Pero bueno, no será la última vez que vengas, estoy segura. Pues muchísimas gracias, sobre todo por tu sinceridad, por tu pasión y por el amor que pones en todo. Nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad, porque me ha hecho muchísima ilusión y bueno, es un placer poder compartir esto y que haya gente que le interese y que más gente tenga brillo en los ojos y pueda liberarse y escucharse. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.